Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Videoteca Matemática, donde vamos a resolver un ejercicio de análisis matemático de segundo de bachillerato, que contiene una parte de cálculo diferencial y otra de cálculo integral. Es una propuesta del examen de acceso a la Universidad de La Rioja de 2021 y en la pantalla podéis ver el enunciado que dice: sea f una función continua cuya derivada viene dada de la siguiente manera. F' de x es igual a x más 1 si x es menor que 0 y es igual a e elevado a x si x es mayor o igual que 0. Haya la expresión de las funciones f y las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de f en x igual a 0. Fijaros que f' de 0 es igual a e elevado a 0, que es 1. Consideramos la segunda rama de la función, cuando x es mayor o igual que 0. Y como la función se supone que es derivable en x igual a 0, la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda deben de coincidir. La derivada por la izquierda, es decir, cuando x es un poquito menor que 0, es f' menos de 0, que será igual a 0 más 1 igual a 1. Luego, efectivamente, las derivadas laterales coinciden y no hay ningún problema con que la función sea derivable en x igual a 0. Tened en cuenta que la derivada en x igual a 0, es decir, f' de 0, es un límite. Es el límite que tenéis en la pantalla, el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 partido por x menos 0. Esto también se puede poner como el límite cuando incremento de x tiende a 0 de incremento de y partido por incremento de x. Incremento de y es lo que varía y, es decir, f de x menos f de 0, e incremento de x es lo que varía x menos 0. Y para que exista el límite, pues tiene que existir los dos límites laterales y además ser iguales. Fijaros en la siguiente animación cómo las rectas secantes a la curva en dos puntos, uno de ellos 0, f de 0, y el otro x, f de x. A medida que el segundo punto se acerca al primero, vemos cómo las rectas secantes, tanto por la derecha como por la izquierda, se van aproximando. Fijaros que cada vez son más cercanas y al final coinciden. Y coinciden con la recta tangente. Una vez que hemos comprobado simplemente que la función derivada está bien definida, hay que tener en cuenta que f de x es una primitiva de f' de x. Es decir, f de x es igual a la integral de f' de x diferencial de x. Por la izquierda, si x es menor que 0, entonces f de x será igual a la integral de x más 1 diferencial de x. Y esto será igual a x al cuadrado partido por 2 más x más a, donde a es una constante de integración. Escribimos arriba la definición de la primera rama cuando x es menor que 0. Fijaros que si tenemos una primitiva, al sumarle una constante, el resultado sigue siendo otra primitiva. Vamos por la derecha, es decir, x es mayor que 0, entonces f de x será igual a la integral de e elevado a x diferencial de x. Y esto será igual a e elevado a x más b, donde b es otra constante de integración. Fijaros en la siguiente animación cómo van variando todas las primitivas. O mejor dicho, la rama cuando x es menor que 0 de nuestra primitiva f de x. Todas las gráficas tienen la misma inclinación o pendiente para cada valor de x. Ahora podemos ver que ocurre exactamente lo mismo con las segundas ramas de nuestras primitivas. Fijaros en la siguiente animación para a igual a 0 y para b igual a 1. Cómo va variando la recta tangente, y recuerdo que su pendiente es la derivada de la función en cada punto. Al llegar a 0 por la izquierda vale 1. Y ahora nos acercamos a 0 por la derecha y vemos que la pendiente también vale 1.
La derivada por la derecha y la derivada por la izquierda son iguales a 1. Sin embargo, está claro que esta función no es derivable en x igual a 0. ¿Por qué? Teniendo las derivadas laterales iguales. Bueno, la respuesta es evidente. Una función que no es continua en un punto, en x igual a 0 en este caso, no tiene sentido hablar de derivabilidad, aunque tenga las derivadas laterales iguales. Fijaros que si f de x es derivable en x igual a 0, entonces f de x es continua a la fuerza en x igual a 0. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, es decir, cuando x es un poquito mayor que 0, será igual a e elevado a 0 más b. Y esto es igual a 1 más b. Y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x será igual a 0 al cuadrado partido por 2 más 0 más a. Y esto es igual a a. Luego, para que los límites laterales sean iguales, debe de ocurrir que a sea igual a 1 más b. En la siguiente animación podemos ver nuestra primitiva para distintos valores de a y de b, pero todos ellos cumpliendo la condición de que a es igual a 1 más b. En la definición de f sustituimos la b por una k y la a por 1 más k. Y esta es la expresión de todas las funciones f que son primitivas de la función f' del enunciado. Vamos a calcular ahora la ecuación de todas las rectas tangentes en x igual a 0 para los distintos valores de k, que es lo único que nos falta. Borro la pantalla y me quedo solo con la definición de la función f y la subo arriba a la izquierda. Acaba de aparecer la expresión de la recta tangente en el punto A, f de A. Y en nuestro caso será el punto 0, f de 0. Empiezo calculando f de 0 y lo calculo con la segunda rama de nuestra función cuando x es mayor o igual que 0 y será e elevado a 0 más k. Luego será 1 más k. Luego el punto de tangencia será 0, 1 más k. Ahora necesito f' de 0 y lo busco también en la segunda rama, pero en f'. Y nos queda e elevado a 0, que es 1. Y ahora sustituimos en la expresión de la recta tangente. I menos f de 0 será i menos, paréntesis, 1 más k, que será i menos 1 menos k. Igual a f' de 0, que es 1, por x menos 0, que es x. Pasamos el menos 1 menos k al segundo miembro como 1 más k. Y nos queda que i es igual a x más 1 más k, que es la recta tangente a nuestra función f en el punto 0, 1 más k. Todas ellas tienen pendiente 1, como podemos ver en la siguiente animación, de nuestra función y de su recta tangente en x igual a 0 para los distintos valores de k. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Si os ha gustado, por favor, un clic en el dedito para arriba y suscribiros a nuestro canal de YouTube, youtube.com/Biblioteca Matemática, para estar informados de todas las novedades que vayamos subiendo a la nube. Se agradece y mucho que lo compartáis en vuestras redes sociales. Y para sugerencias o peticiones tenéis nuestro correo web bibliotecamatemática.es/contacto/ o nuestro grupo de Facebook. En la pantalla y en la descripción del vídeo tenéis los enlaces. Y ya sabéis, las matemáticas son sencillas cuando se entienden. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo.